Así que aquí estoy yo, como siempre, Jaime, y del otro lado de la pantalla, del otro lado del Atlántico, del Océano Atlántico, pues Antón. Muy buenas tardes, Antón, aquí. Hay que serán, pues, mediodía, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, más o menos ya a media mañana aquí en Tennessee, ya ha llegado el frío, ha llegado por fin el otoño aquí a Martin, en el noroeste del estado, y aquí estoy en mi despacho, pues preparado para charlar sobre una película que yo creo que a muchas de las personas que siguen nuestro canal les interesa y bueno, a nosotros personalmente también nos parece una película de muchísima valía. Y yo sé, Jaime, que es una de tus favoritas. Me refiero a Blade Runner y vamos a aprovechar, ¿no?, que se acaba de filmar y que se acaba de estrenar una secuela, una continuación de Blade Runner que se titula Blade Runner 2049, pues para hablar un poco sobre la versión clásica de Ridley Scott y después pues también comentar un poco qué es lo que aporta esta nueva versión del franco-canadiense Denis Villeneuve, ¿no? Yo no he visto esta nueva versión, desgraciadamente, está en los cines aquí en Martin, pero no he tenido todavía la oportunidad de ir a ver la película, con lo cual yo me centraré más en la parte del programa en la que hablemos sobre la película clásica, la versión de Ridley Scott, y después pues Jaime tendrá todo el protagonismo para decirnos qué es lo que le ha parecido esa nueva versión, que es realmente una continuación y que Jaime fue a ver, si no el primer día cuando se estrenó, pues muy pronto, ¿no? Sí, no, ya el primer fin de semana, pues corrí raude y veloz al cine más cercano y bueno, tuve la suerte de poderla ver ya recién salida y bueno, como tú bien dices, después opinaré lo que creo que esta película, adelanto un poco, pues no fue lo que yo esperaba. Pero bueno, lo dejamos ahí, después hablaremos un poco más en profundidad de lo que para mí, las sensaciones que me transmitió esa continuación que sin duda jugaba con el riesgo de beber de un clásico atemporal del cine de ciencia ficción, ¿no?, como Blade Runner, y era un doble desafío para Denis Villeneuve, que, bueno, tuvo la valentía, ¿no?, de afrontar este proyecto, y luego, como digo, pues hablaremos un poco sobre cómo, para mí, como siempre el resultado, siempre la opinión siempre es muy personal, fue para mí pues esa película, esas sensaciones que me transmitió y mi valoración final, ¿no?, sobre este film, esta continuación. Por supuesto, siempre de pues no hacerle un spoiler para quien no Por haya supuesto. visto la versión e incluso también para quien no haya visto todavía, que serán pocos, la versión original del año 1982 de Ridley Scott, con la que vamos a empezar este nuevo episodio de Los Diálogos Transatlánticos. Jaime, esta película Blade Runner, que como digo se estrenó en el año 1982, es uno de los mayores clásicos de la ciencia ficción de los años 80, esa década tan importante para ti, y consolidó la carrera del director Ridley Scott, que bueno, es conocido por otras cosas, pero esta película es una de las más importantes, si no la más importante, que dirigió. Por supuesto, tiene otras de gran interés también. Alien, Alien, anterior. Como Alien, por supuesto. Bueno, muchas otras, la verdad, pero yo siempre que pienso en Ridley Scott, por alguna razón pienso en esta película, en Blade Runner. No sé si a ti te pasa lo mismo. Yo, siempre que hablamos de Ridley Scott, pues me acuerdo de las dos. De Alien quizás más que Blade Runner, pero bueno, sobre todo será porque a mí también el terror, cómo lo enfocó en esa maravillosa película, porque la verdad es que Alien es una maravilla absoluta. De hecho, también hay por ahí una anécdota que a Ridley Scott, acabando la película, le rescindieron el contrato y lo volvieron a contratar antes de acabar la película. Y bueno, la verdad es que esas dos maravillosas películas, pues para mí son sus dos mejores obras, ¿no? A lo largo del tiempo también dirigió otras muy buenas películas, como por ejemplo tan dispares como Thelma y Luis, que también es una película muy denuncia social, muy feminista, no feminazi, feminista, que es muy diferente. Y bueno, como no, Gladiator, posteriormente, y bueno, es un director muy interesante, pero sin duda estas dos películas pues están marcadas a fuego en lo que es su carrera, ¿no? En el caso de Blade Runner, pues tenemos además un magnífico elenco de actores y actrices. Harrison Ford, por supuesto, como Rick Deckard, Rutger Hauer, en un papelón, en mi opinión, como Roy Batty.
Sean Young, que hace el papel de Rachel, Edgar James Olmos, que fue después también director en el papel de Graf, y Daryl Hannah como Chris Stratton. Yo creo que realmente, bueno, hay otros actores también, pero el elenco está muy bien escogido. Todos los actores que participan en la película hacen un gran trabajo y, en mi opinión, Harrison Ford, Rutger Hauer y Daryl Hannah, para mí son mis tres favoritos dentro pues, del reparto de esta película, ¿no? No, sin duda, Ridley Scott se hizo ahí, la verdad, con un elenco interpretativo brutal, ¿no? Encabezado por ese Harrison Ford que está en estado de gracia, vamos. Creo que no había en ese momento un actor mejor para encarnar ese papel, ¿no? Y la verdad es que le salió una obra redonda a todos los niveles, ¿no? A nivel visual fue una brutalidad absoluta. No podemos olvidar esa banda sonora de Vangelis que acompaña toda la película con una implicación onírica brutal, ¿no? Porque, de hecho, hoy le hice un experimento a mis alumnos que cerraron los ojos, le puse el comienzo de la película, ¿no? Cuando llegas a Los Ángeles y ves toda la ciudad como está. Y transmite muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que Ridley Scott, aparte de su gran maestría dirigiendo, porque es un genio con el tema de los espacios, ¿no? El tema de filmar, teniendo muy en cuenta todo lo que rodea, pues para mí es una obra maestra y, como tú bien dices, pues todo acompañó en ese film y por eso es una obra atemporal, una obra que todo el mundo recuerda, no solo los amantes de ciencia ficción, sino de cine en general, ¿no? Y como tú dices, la música de Vangelis muy adecuada, magnífica para crear esa atmósfera tan especial de esta película, que es una película que tiene sus orígenes en una novela de Philip K. Dick, que salió en el año 1968, que se titula Do Androids Dream of Electric Sheep? Es decir, ¿sueñan los androides con ovejas eléctricas? Vaya título, ¿no? Un título muy de Blade Runner, la verdad, ¿no? Porque vamos a empezar a hablar un poco sobre la atmósfera que se crea en la película y, bueno, este tema de los androides, lo eléctrico, todo lo que tenga que ver con el progreso, la ciencia, pues tiene mucha importancia. La novela es, en cierto modo, bastante diferente en algunos casos a la película. Por lo poco que he podido saber, pues no he tenido la oportunidad de leer esta novela. No sé si tú la has leído, Jaime. Sí, por supuesto. Y, bueno, es una obra, pues, que se conoció sobre todo después de, bueno, a raíz de la película, ¿no? Cogió realmente, pues, fama y bueno, pues varía bastantes cosas, pero bueno, la esencia, el tema de los replicantes, del tema de esa conciencia, pues, que quieren tener o esas dudas que se plantean, ¿no? Sobre la muerte, sobre de dónde vengo, a dónde voy, etcétera, etcétera, pues está muy bien plasmada en la película. Y sin duda fue una novela de muy grande inspiración para Ridley Scott y lo que plasmó luego, pues, en fotogramas. Sí, una radiografía de lo que es nuestra sociedad actual, transportándola a un futuro no muy lejano, la verdad. Y también, como tú dices, lo que significa, pues, ser un ser humano, ¿no? Bueno, es una película, una cosa curiosa antes de empezar a hablar de ella, que es una película realmente hoy de culto, ¿no? Prueba de ello, pues, la secuela que se acaba de estrenar, pero que en su momento recibió una mezcla de críticas positivas y negativas. Muchos críticos, pues, se cebaron en la película y, curiosamente, fueron más bien algunos profesores universitarios los que empezaron a utilizar esta película y a incluirla en los programas de estudio de sus cursos, de sus clases, y de esa manera algunos profesores universitarios aquí en los Estados Unidos apreciaron la película en el momento en el que salió mucho más que los propios críticos de cine que fueron a verla y que escribieron las primeras críticas y reseñas, ¿no? De hecho, fue una película marcada por el desastre absoluto, ¿no? Desde el comienzo, porque incluso lo que tú comentas, las críticas eran muy buenas o realmente malísimas, ¿no? Y también fue un fracaso de taquilla, ¿no? Que nada acompaña, ¿no? O sea, que el tiempo la puso en su sitio como una obra de culto
pero bueno, nació con muy mala estrella, pero a lo largo del tiempo pues se fue descubriendo pues realmente su valor dentro de lo que es el cine. Claro, con el paso de los años empezó a incluirse dentro de las 100 mejores películas de ciencia ficción, las tales o cuales mejores películas de la historia del cine y ese tipo de cosas, pero tardó tiempo en ocurrir y además fue en su momento nominada a unos cuantos Oscars no muy importantes y no llegó a ganar ninguno, lo cual pues no fue una película oscarizada de ninguna manera. Tuvo que pasar el tiempo, como tú dices, para que fuese puesta en su sitio, ¿no? Digamos también que hay diferentes versiones de la película, con cambios muy sustanciales, además, en algunos casos. La que yo he visto es la que tengo aquí en mi mano, en una versión de DVD ya un poco vieja, del año 1992, creo que es la versión del director, o lo que se llama en inglés el Director's Cut, de casi 2 horas de duración y sin ese final feliz que aparece en la versión que originalmente llegó a los... Luego, por supuesto, hay versiones que se hicieron para montajes que se hicieron para la televisión, para eliminar algunas partes pues de violencia que pues algunos canales de televisión aquí en los Estados Unidos pensaban que no era apropiado para poner esta película en sus programaciones. Pero yo realmente, Jaime, la que recomiendo ver es esa, la versión del director, que creo que es del año 92. ¿Qué te parece a ti eso? Bueno, esta película tiene, no sé si son 4 o 5 revisiones, ¿no? Y cada uno que le preguntas, pues te comenta que una es mejor que la otra. Entonces, yo creo que lo mejor es verlas todas y cada uno que decida cuál es la que más le gusta, ¿no? Porque esto es muy íntimo y bueno, ya te digo, a lo mejor hay revisiones de la misma película que aportan cosas que otras no aportan, ¿no? Entonces yo siempre con este tema de los cortes de director, de las versiones que salen, pues siempre suelo ver todas y luego quedarme con la que más me aporta, ¿no? Porque estamos ante una película que si algo significa es aportar a tu interior, ¿no? Porque te hace pensar, es una de esas pelis que al salir del cine o visualizarla en casa, pues por primera vez te quedas pensando. Y eso es algo que carece el cine actual en muchísimas producciones, ¿no? Y es algo que se echa de menos de la antigua escuela. Sobre todo el cine de Hollywood, ¿no? Porque esta es una película que, bueno, como dices, no tuvo el éxito quizá esperado en su momento, pero es una película magnífica que, como tú dices, habla de algunos temas de los que pasaremos a hablar muy pronto, temas muy importantes, temas que, como tú dices, nos hacen pensar mucho. Y además es una película muy heterogénea, ¿no? Porque amalgama elementos de diferentes estilos, de diferentes géneros, diversos, ¿no? Bajo su atmósfera de ciencia ficción, porque es una película de ciencia ficción, ¿no? Estamos de acuerdo en esto, pero también incluye elementos del cine policíaco, por ejemplo, del cine policíaco, cine negro, está ahí. Incluso western en algunos casos. Efectivamente, es que... Sí. Tiene elementos románticos incluso porque en el centro de la trama pues tenemos una historia de atracción amorosa, ¿no? Con lo cual, bueno, es una película, como digo, heterogénea que toca diversos palos, ¿no? Y que realmente pues ocurre como en otras ocasiones ya hemos hablado aquí en los diálogos transatlánticos, como pues la ciencia ficción nos habla sobre nuestra sociedad desde un punto de vista futurista, ¿no? Desde un punto de vista de una ambientación en el futuro. Y esa ambientación, de hecho, es una ambientación un poco, digamos, postapocalíptica, ¿no? Es un futuro distópico en la ciudad de Los Ángeles, pero que no es una ciudad de Los Ángeles que es la ciudad de Los Ángeles que conocemos nosotros ahora. Es una ciudad de Los Ángeles reimaginada de una manera muy diferente, ¿no? Curiosamente está ambientada en el año 2019, que bueno, falta un par de años. Yo espero que la ciudad de Los Ángeles no sea así dentro de 2 años. Yo también lo espero. En algunos casos, algunos podrían decir que ya lo es, ¿no? Sí, de cierto punto de vista, ¿no? A mí lo que me interesa, no sé qué pensarás tú de esto, Jaime, pero dentro de este ambiente urbano en la ciudad de Los Ángeles, crea Ridley Scott un ambiente pues muy agobiante, ¿no?
sucio, oscuro, lleno de humo, en el que la gente pues parece que vive hacinada, ¿no? Como que están muy juntos, como que no hay espacio para moverse por las calles, siempre oscuras, siempre sucias, siempre llenas de humo. De hecho, no solo Me impresionaron más la primera vez que vi la película. De hecho, no solo se restringe a lo que son los planos de las secuencias en el exterior, sino también en el interior, ¿no? Como cuando visita diferentes lugares, pues esa presión, ese sentirte pues oprimido, ¿no?, por la atmósfera, pues está constantemente reflejado en la película, de principio a fin. Y bueno, uno de los objetivos de Ridley Scott era mostrar ese futuro distópico, ese futuro pues en el que la sociedad está en una cuesta abajo totalmente pues brutal, con falta de todo, y bueno, realmente lo consigue, ¿no?, porque llegas a sentirlo cuando ves la película. Sí, la palabra que siempre viene a mi mente cuando veo algunas escenas de la película o la película en general es deshumanización, ¿no? Porque da la sensación de que es una sociedad humana pero deshumanizada, ¿no? Por diferentes cuestiones, ¿no? Por la tecnología, por la falta de empatía quizá entre las personas, que quizás se podría pensar que eso es una alegoría de la vida urbana en realidad, ¿no? Porque cuando está en una ciudad enorme como Los Ángeles o Nueva York o Chicago, ¿no?, por poner 3 ejemplos, pues realmente se puede pensar que no tiene en muchos casos las oportunidades, a pesar de que hay tanta gente viviendo a su alrededor, de mantener unas relaciones pues no más íntimas o más empáticas, ¿no?, con las personas que lo rodean, simplemente porque pues la vida es muy rápida, la gente no tiene tiempo, es casi un mecanicismo, ¿no?, de la sociedad, lo que nos presenta Ridley Scott, que recordemos, es en el año 2019, o sea, dentro de un par de años, no es un futuro lejano del 2524, ¿no?, sino que cuando hizo esta película en el año 1982 pensaba en el año 2019, es decir, un par de, no sé, 2 o 3 décadas después, la situación sería así. Esperemos que no sea el caso. A mí, una de las cosas que me interesa en esta película es la manera en la que Ridley Scott llama la atención del espectador sobre los peligros de un progreso científico, ¿no?, que no tenga en cuenta el factor humano, ¿no? Por eso lo de la deshumanización, porque nos encontramos con una sociedad que está muy desarrollada, digamos, tecnológicamente, ¿no?, científicamente, pero en la que el elemento humano tiene mucha menos importancia, o en algunos casos ninguna importancia, ¿no? Cero. De hecho, el tema de las máquinas y de los replicantes, pues está muy ligado a eso, ¿no? Que parece que los replicantes pues tienen todavía quieren ser más humanos que los propios humanos, ¿no?, a lo largo de la película, porque son los que se plantean pues toda la trama, ¿no? Y esa es de alguna manera la ironía, ¿no?, de la película, porque estos replicantes son creaciones biogenéticas, pero sus creadores no han tenido en cuenta la posibilidad de que estos androides o humanoides, ¿no?, pues puedan desarrollar sentimientos y características de los seres humanos, ¿no? Tienen además una esperanza de vida muy breve, ¿no? Con lo cual, pues eso también tiene una influencia importante en la vida, en el tipo de vida que pueden tener y en el tipo de experiencias en las que pueden estar metidos, ¿no? A mí me parece que eso es uno de los aciertos de esta película, es la creación de estos replicantes que son hombres al mismo tiempo o mujeres al mismo tiempo que máquinas, son creaciones para ser dominadas, ¿no?, pero que de alguna manera acaban teniendo, como tú dices, más elementos humanos, más sentimientos propios de los seres humanos que los propios personajes humanos que aparecen en la película, ¿no? Y ¿cómo puedes describir, Jaime, la presencia de la violencia en esta película? Porque es una película que tiene momentos de bastante violencia, ¿no?
pero yo creo que tiene una justificación dentro de la trama de esta película. ¿Qué te parece a ti la utilización de la violencia por parte de Ridley Scott en esta película, en Blade Runner? Hombre, yo creo que la violencia, pues en la película creo que lo hace como una marca, ¿no? Una marca de diferencia, ¿no? Porque si te das cuenta a lo largo de la película, los que se creen humanos son los más violentos, ¿no? Y los que más cuidan de lo que es, los menos violentos son las máquinas, ¿no? Entonces, yo creo que es para marcar un poco la diferenciación entre unos y otros, ¿no? Y a la vez crear un contraste tan brutal, ¿no? Que el espectador le llame la atención y que caiga en la cuenta de ello, ¿no? Yo creo que van por ahí los tiros. Sí, también parece como que la única manera en la que los humanos pueden reaccionar ante la existencia de los replicantes de manera ilegal, parece ser, en la Tierra, porque hay un momento en el que hay 4 replicantes que están en la Tierra de manera ilegal, porque los replicantes en principio parece que no se crean, o su lugar de nacimiento, digamos, no es la Tierra, sino que vienen de otro lugar, ¿no? Pero 4 de ellos en cierto momento están de manera ilegal en la Tierra, y ahí es donde entra el personaje de Harrison Ford, el personaje de Deckard, que es un Blade Runner. ¿Y qué significa esto de Blade Runner? Pues es una especie de policía, ¿no? O milicia, ¿no? Que está especializada en acabar, en matar a estos replicantes que están en la Tierra de manera ilegal. Y que a lo largo de la película Ridley Scott juega un poco a insinuarnos si es o no otro replicante, ¿no? Exacto. Eso es algo que no queda claro. Podemos hacer spoilers de la película porque esto ya la vio todo el mundo, y que no la vio, bueno, pues lo sentimos mucho. Pero juega un poco a eso, ¿no? Y bueno, es otro también punto importante dentro de lo que es la trama, ¿no? Esa es una diferencia entre el libro y la película, porque en el libro no hay ninguna duda de que Deckard es un personaje humano, ¿no? Pero en la película se siembra esta duda, ¿no? Esta ambigüedad acerca de, ¿es este personaje principal de Deckard, es decir, Harrison Ford, es un replicante, no es un replicante? Y no es algo que quede totalmente claro, ¿no? dentro de la película. No es que estemos haciendo mucho spoiler, porque Ridley Scott no nos da una respuesta clara acerca de este tema, pero es un tema importante, porque en principio uno piensa que este Blade Runner tiene que ser un humano, ¿no? Porque está especializado en, como se dice en la película, en retirar, ¿no? Retire a estos replicantes. Entonces no puede ser un replicante, pero realmente no puede serlo, no queda muy claro. Yo creo que esa, ¿verdad?, es otro acierto de esta película, ¿no? Entonces, la pregunta, Jaime, para mí, una cosa que me hace pensar la película siempre que la veo es esta pregunta de, ¿es posible que una creación que no sea humana se comporte de forma más humana que una persona que realmente sí es humana, ¿no? Eso es una de las preguntas. Y otra sería, ¿cuál es el significado de pertenecer a la raza humana, ¿no? De ser un ser humano? Es decir, ¿qué es lo que nos hace ser humanos? Eso creo que es un poco reivindicación, bueno, a través de la película, de lo que es la humanidad, ¿no? De que vamos perdiendo generación tras generación, la raza humana, ¿no? Lo ves al día a día, ¿no? Ves las noticias, ves esto, ves lo otro. Y la verdad es que es como una alegoría, ¿no? Que Ridley Scott nos muestra, en que tenemos esa humanidad que tenemos que conservar, ¿no? Que tengan que venir algo que nosotros creamos a recordarnos lo que tenemos, porque no somos conscientes de ese regalo. Pues es una de las, unos matices dentro del film que realmente te hace pensar, ¿no? Entre otros muchos, ¿no? Y bueno, ese final que tiene esa gran película, creo que es el broche brutal a toda esta historia y todo lo que se cuenta en la película sobre este tema. Y ahí, aunque no vamos realmente necesariamente a desvelar el final, es donde yo veo más elementos del cine del oeste, ¿no? Del western, porque hay como una especie de duelo ahí, ¿no? Una especie de duelo a muerte al estilo del oeste, con, bueno, aunque no ocurre obviamente en el oeste, sino en el futuro del año 2019, en este Los Ángeles postapocalíptico, pero sí es cierto que yo ahí es donde veo mayor influencia del western en este.
y volvemos a lo de siempre, que el replicante hace algo, no voy a contar lo que seguramente un ser humano no hubiera hecho, ¿no? O probablemente no habría hecho, claro. Entonces, esa es la pregunta de nuevo. ¿Es el replicante más humano sin ser humano que una persona que realmente sí lo es, ¿no? Y eso acaba sembrando también la duda, como decíamos antes, acerca de la naturaleza, ¿no? del propio Deckard. Es decir, ¿es Harrison Ford un replicante o no? Es algo que la película no deja claro, pero deja la pregunta ahí en el aire y nosotros podemos pensar acerca de este tema. Es uno de los aciertos también de la película, es que tiene, yo creo, un sistema casi filosófico, ¿no? de ideas, una manera muy filosófica de ver esta yuxtaposición, ¿no? entre el progreso científico y tecnológico y el impacto que ese progreso puede tener en los humanos, ¿no? Hay que, pensando para el programa y haciendo, mirando cosas y tal, yo creo que se puede hacer un paralelismo con Dune, ¿sabes? A lo que es la película, lo que fue... En estos transatlánticos. Exactamente. Y a lo que fue un fracaso en taquilla en la época, a lo mismo que en Blade Runner fue una película de culto a lo largo del tiempo que se fue transformando, al tema filosófico del ser humano, de perder esa humanidad, que Dune también se habla sobre eso, después de la guerra con las máquinas, etcétera, etcétera. Ese futuro distópico, yo siempre hago un paralelismo con Dune porque me parece que comparten muchísimas características, ¿no? Ambas películas. También dirigida por otro gran director, que lo quiero recordar, que es David Lynch. Bueno, yo creo que eso es una constante, ¿no? de la ciencia ficción de calidad, ¿no? Es decir, hay algo siempre más allá de la pura ciencia ficción, hay una visión casi filosófica acerca del presente, trasladándolo a un futuro o a otro planeta o algo así, como ya hemos dicho en otras ocasiones. Y yo creo que esta idea de cómo afecta el progreso a la humanidad, ¿no? Es una constante en muchas de estas películas de ciencia ficción, ya desde antes de los años 80 o 70, ¿no? Otros temas posibles que se me ocurrieron mientras veía esta película es, unos temas, uno de ellos yo creo que es muy de actualidad, que es el poder de las corporaciones, ¿no? sobre el gobierno. Cero, acuérdate, la atmósfera cero. Exacto, una atmósfera cero de la que también hemos hablado, y cómo el gobierno de esta ciudad postapocalíptica del futuro pues utiliza la policía y la fuerza policial, ¿no? Para detener todo tipo de disensiones, ¿no? y para mantener el orden y evitar cualquier tipo de revueltas. En este sentido, Jaime, no sé lo que te parece a ti, pero estos ciudadanos que viven en Los Ángeles, que además pues proceden como en la vida real de diferentes lugares, ¿no? Diferentes procedencias culturales y geográficas, ¿no? Porque, bueno, se ven chinos, se ven gente de diferentes etnias, ¿no? Pero una cosa que la película hace muy bien es presentar a estos ciudadanos de Los Ángeles como si fuesen unos verdaderos autómatas, ¿no? O sea, parece que van caminando por ahí pues casi como sin alma, o sin corazón. Sí, exacto, sin rumbo, como si no supieran exactamente qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Como si estuviesen, pues, automatizados, ¿no? Y eso es una cosa que a mí me parece interesante porque generalmente cuando se habla de política, ¿no? Esto ocurre muchas veces, ¿no? Porque la ideología en muchos casos, pues, lo cuestiona todo excepto sus propias bases, ¿no? Y entonces, personas que se mueven en base a una ideología, pues van siempre a cuestionar todo lo demás, pero no a sí mismos, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay un cierto automatismo, ¿no? Y estos personajes a mí me recuerdan a eso, ¿no? A mí también, exactamente. Eso que tú comentas, gente, o sea, la humanidad, pues sin ningún tipo de humanidad, sin ningún tipo de bueno, pues, también creo que refleja un poco pues, ese momento, ¿no? Que quien trata de mostrarnos Ridley Scott a través de la película en un ser, o sea, una raza humana pues, en declive, donde los valores, todo está muerto, bueno, la interacción, etcétera, etcétera, ¿no? Esa situación tan oprimente como es Los Ángeles, ese lugar tan oprimente, pues también ayuda a ello, ¿no? Ocurre también que esta película sale en un momento en el que, bueno, pues la genética y la biogenética se estaban desarrollando de una manera espectacular, ¿no?
aunque realmente la descodificación del código genético no ocurrirá hasta, pues no sé, finales de los 90 o el año 2000 o algo así. Esto ya es un momento en el que pues, la genética, la biogenética se está desarrollando de una manera increíble y, bueno, esta película también es de alguna manera hija de ese contexto, ¿no? Y yo no sé qué te parece, pero yo creo que la figura de los replicantes de alguna manera me trae a la mente pues la figura de la esclavitud también, ¿no? Es decir, not belonging, o sea, que no pertenecen a ningún sitio, ¿no? Yo la había estudiado en literatura con las... ¿Te acuerdas? Me acuerdo perfectamente ese libro, ¿cómo era? Y tal. Belonging o algo así. De hecho, nos pusieron esta peli hablando de la esclavitud y del sentimiento de no pertenencia de estas segundas generaciones, ¿sabes? De inmigrantes. Y es verdad, porque los replicantes están escapando de un lugar al que no pertenecen y llegan a otro del que tampoco pertenece y donde los quieren retirar. Entonces, nada, sin duda el elemento de la esclavitud está muy patente a lo largo del film, ¿no? Y es una muestra de lo... Sí, dime. Tiene además los días contados, ¿no? Estos replicantes, no viven tanto como los demás y entonces pueden ser utilizados de diferentes maneras para diferentes fines, ¿no? Sin tener en cuenta sus propios sentimientos, ¿no? Y entonces, obviamente, cuando hablamos de esclavitud, pues estamos hablando de humanos que están tratados de una manera infrahumana, ¿no? Y en este caso, estos personajes, los replicantes, están creados para ser infrahumanos también, ¿no? Que no tienen el mismo rango, no tienen el mismo estatus, ¿no? que los humanos. Y creo que eso es importante. ¿Para qué se crean estos replicantes? ¿Qué utilidad se les va a dar? No se tienen en cuenta sus sentimientos. Y entonces creo que ahí sí Ridley Scott está apuntando, ¿no? Hacia una posible parábola de la esclavitud. Y bueno, tú sabes que yo no tenía una gran opinión de esas clases a las que tú has hecho referencia. El sentimiento es mutuo. Pero sí, esta es quizá uno de los aciertos de esas clases, es haber utilizado esta película para no vamos a decir quién fue quien tuvo ese acierto, pero no, para no darle demasiado crédito, porque en general la clase no era ninguna maravilla, pero lo que sí es cierto es que utilizar esta película para hablar o ponerla en consonancia con textos acerca de la esclavitud creo que es una idea muy adecuada. Bueno, ¿cómo Jaime, tú que has visto esta película muchísimas más veces que yo, ¿cómo puedes calificar la película? No digo numéricamente necesariamente, pero si alguien no ha visto esta película, si todavía queda alguien ahí fuera que está viendo este vídeo y no ha visto Blade Runner, ¿qué razones le darías tú a esta persona para que vaya a ver esta película? Para que vaya a la biblioteca y saque el DVD o se compre el DVD o lo vea de alguna manera, porque es una película que a mí me gusta mucho, pero yo sé que tú la has visto muchas veces más. Bueno, hay muchísimas razones. A ver, yo puedo dar a nivel técnico, a nivel narrativo, diferentes tipos de razones para verla. A nivel técnico, porque estamos ante una película que estéticamente la fotografía, lo que es la ambientación, lo que es la banda sonora de Vangelis que antes hablamos, es simplemente magistral. La dirección de Ridley Scott, estamos ante uno de sus dos mejores trabajos, casi nada, estamos hablando de un director histórico, fetiche, que dirige como nadie, ahora menos, ¿no? Fue, por desgracia, está en declive este gran director. Y bueno, una película muy bien ensamblada, que te engancha de principio a fin y que te hace pensar sobre cosas, sobre todo lo más importante es esto, cosas muy filosóficas y muy humanas, ¿no? Cosas que tenemos mucho en nuestro interior. Y es de esas películas que no te dejan indiferente y que al terminar sigues pensando en ella y te tienes ganas de volverla a ver, ¿no? Para entender más cosas. Porque es una de esas pelis, como le pasa a Dune, que cada vez que la ves descubres algo nuevo. Y eso hoy en día pues es muy difícil de encontrar en el cine de Hollywood actual. Y yo creo que toda esa amalgama de cosas muestran lo importante que es, no solo para los amantes del cine de ciencia ficción, sino para los amantes del cine en general, pues verla, estudiarla y revisarla constantemente, pues para disfrutarla y sentirte que el cine, con este tipo de películas, con este Blade Runner, pues crea su labor, que es llegar a tu interior, ¿no? Y agitar algo. Entonces yo creo que eso es la razón más importante y que muy pocas pelis pues llegan a conseguir. Y eso para mí lo que dices es una marca de
primordial, ¿no?, de una buena película o de una buena novela, de una buena obra literaria o cinematográfica, es que es una obra que mira a la realidad o al mundo que está ahí afuera desde una óptica crítica, ¿no?, que te hace pensar, que problematiza la realidad, ¿no? Yo creo que eso es algo que ocurre con Blade Runner y con muchas de las otras películas de las que hemos hablado en estos diálogos transatlánticos anteriormente. Y bueno, es por eso yo creo que cada vez que uno ve esta película pues encuentra cosas nuevas y no se agota nunca realmente la temática para hablar sobre esta película. Si tú tuvieses que darle una puntuación, ¿no?, de 0 al 10, ¿qué sería, Jaime? Yo lo tengo muy claro, 9,5, porque no es seguir lo que dice el resto de la gente, es que realmente es así, es un icono del cine de ciencia ficción, y como icono de esas 5 obras maestras de la historia del cine de ciencia ficción, está entre ellas, ¿no? Casi nada. Ridley Scott tiene 2 dentro de ese top 5, casi nada. Y un 9,5 porque el 10 no se le puede dar, que igual se lo podría dar, pero no, porque no, para mí no existe la película perfecta, pero sí un 9,5 es una nota merecida, justa, y que muestra muy a las claras ante el calibre de film del que estamos hablando hoy. Entonces, para ti el 9,5 es casi como el 10, ¿no? El 9,5 es 10 para. Efectivamente. Yo estoy de acuerdo contigo, creo que es una película de sobresaliente y por tanto pues lo dejo ahí porque lo que tú dices tiene mucho sentido y animo a que todos los que estén ahí fuera viendo este vídeo, quien quiera que sea, vaya, busque esta película. En mi opinión, si es posible, el corte del director o la versión del director como esta que tengo aquí y vea esta película de Blade Runner, sobre todo quienes tengan pensado después ir a ver al cine la nueva versión, de la que, si te parece, Jaime, podemos ya empezar a hablar, a abordar esta segunda y parte final ya de este diálogo transatlántico de hoy. Y la película nueva, que está dirigida por Denis Villeneuve, que es un director, bueno, con bastantes agallas, la verdad. Y una carrera, pues hasta el momento muy, muy interesante, con La Llegada, etcétera, etcétera. Bueno, hasta ahora estoy un poco anticipándome, pues tenía una filmografía notable, ¿no? O sea, que películas realmente, pues, remarcables. O sea, no tenía altibajos en su carrera, ¿no? Y llega esta película con un gran bagaje, con un gran background, ¿no?, detrás, que lo mostraba como un director, pues, ideal, idóneo para dirigir este film, ¿no? Esta continuación de Blade Runner. Es un director nacido en Canadá, en la parte francesa de Canadá, y que se atreve con un trabajo complicadísimo, que es hacer o filmar una secuela o una continuación, ¿no?, de alguna manera, de Blade Runner de Ridley Scott, que se titula Blade Runner 2049. Y bueno, tú la has visto, Jaime, y yo no, con lo cual yo te haré algunas preguntas y luego tendrás tú, pues, cancha abierta para decir lo que a ti te parezca sobre esta película, que tienes además muy fresca en tu memoria porque la acabas de ver. Y lo primero que a mí me gustaría saber, Jaime, es qué diferencias, ¿no?, y qué semejanzas encuentras entre esta nueva película y la original de Ridley Scott. Como tal continuación se intentó, pues, hacer una prolongación, ¿no?, de lo que se contaba en la primera parte, pues evolucionada, ¿no? Introduciendo nuevas cosas, intentando dar que la película, pues, fuese capaz de caminar por sí sola sin tener que recurrir constantemente a la primera parte. Y yo creo que hasta ese punto sí lo consigue, ¿no? Consigue crear una obra que es capaz de vivir por sí misma. Luego puedo decir que yo fui al cine con el hype este de que, ya sabes, que muchas partes dijeron que era una obra maestra, sí, que era una película de sobresaliente. Yo realmente salí del cine decepcionado mucho. La verdad es que yo, siempre hablo desde mi punto de vista, después de ver mucho cine, tengo que decir que no es ninguna obra maestra, no es ninguna película ni siquiera notable. Estamos en una película, siendo bueno, de un 6, siento decirlo porque para mí fue una gran decepción. Una película muy lenta, sé que mucha gente dice que tiene que ser lenta, pero es que es demasiado lenta. Es una película que cuenta a veces cosas que
que innecesariamente utilizando minutos y minutos, ¿no? Yo creo que eso lastra muchísimo a la película, ¿no? Entiendo que un tipo de película como esta necesita tiempo para contar la historia que tiene que contar tan compleja. Pero creo que Villeneuve ahí se equivoca, ¿no? Se equivoca en crear realmente pues, un bucle en muchísimas situaciones que realmente lleva a la desesperación, llega al aburrimiento, llega a hacer soporífera, ¿no?, la película, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, la diferencia está en eso, ¿no? En el hecho de que esta película está mucho más ralentizada, ¿no? En su técnica narrativa, ¿no? Si Blade Runner iba a 20 por hora, que es una velocidad lógica para contar lo que se contaba, toda esa mezcla de matices, ¿no?, de situaciones, de flecos que había que enlazar, ¿no? Pues yo creo que aquí Villeneuve intenta imitarla, pero a 10 por hora. Y ahí es donde realmente, pues, la película llega a momentos, hay momentos de la historia que realmente a mí, personalmente, se me atragantan. ¿Qué pasa? Después tiene otras partes en que realmente dices que te das cuenta que estás ante escenas magistrales, ¿no? O sea que hay una mezcla de todo, ¿no? Pero bueno, eso que os comento lastra muchísimo, muchísimo a la película. De hecho, yo en el cine vi cómo gente se iba del cine, ¿no?, antes de acabar la película. Amigos míos que había encontrado en el cine se fueron de la película y la gente comentaba por detrás, menudo tostón, porque realmente es así, ¿no? Es así. Por eso cuando veo por ahí críticas en YouTube diciendo que estamos ante una obra maestra, la gente emocionándose, llorando, yo realmente, o poco sé de esto, que puede ser, he visto muchísimo cine, pero yo no comparto para nada eso. Yo vuelvo a decirlo, una película decepcionante que como continuación puede ser como un complemento, algo pues que valga la pena, pero nada más, Antón, nada más. Porque la película, y otra cosa, sí que trata de buscar relaciones, ¿no?, entre la versión original y la nueva. Es decir, el propio Harrison Ford incluso aparece en la nueva versión. Iba a eso. Creo que Harrison Ford sobra en la película. Sobra. Aparece en cierta parte de la película y creo que la aparición de Harrison Ford incluso, pues, no me gustó para nada la interpretación de él. Se nota que está forzado y como que todavía hace todavía más complicada la velocidad narrativa del film, ¿no? No sé, yo la verdad es que le vi bastantes problemas a esta película, con muchos no, pero algunos agujeros de guión bastante considerables, pero, repito, si eres muy amante de Blade Runner, tienes que ser un amante brutal de Blade Runner, seguramente te llega a gustar, pero yo, mi opinión particular es decepción, ¿no?, ante este film, después de ponerla como la pusieron, ¿no?, de obra maestra, de película maravillosa. No es así. Para mí una película, repito, decepcionante. ¿De qué manera puedes entonces explicar esas críticas tan positivas de ciertas personas que están diciendo que es una obra maestra cuando a ti te parece una película muy decepcionante? Es decir, ¿cómo es posible que haya gente que piense que realmente es una obra maestra cuando tú pues te acercas a ella y después de haber visto Blade Runner un montón de veces y piensas, bueno, no llega a donde tendría que llegar? Pues yo lo he estado pensando, porque claro, te planteas cuando tú vas al cine con esas expectativas, ¿no?, después de oír a mucha gente. También tengo escuchado a gente en YouTube hablando de la película, pues parecido a lo que yo comento, ¿no?, y gente que también tiene visto mucho cine, ¿no? Yo creo que después de todo este tiempo, bueno, Blade Runner creó una cultura a su alrededor, ¿no?, una legión de seguidores pues realmente brutal, ¿no? Y yo creo que estaban ansiosos por recibir una nueva entrega de Blade Runner. Y sin duda la fotografía está muy cuidada en esta película, sin duda, y es algo de lo que realmente te hace recordar la anterior. Y bueno, yo creo que también mucho de este hype, de esta exaltación de este film, viene por ahí, ¿no? El ser un fanboy de Blade Runner y tragártela como una continuación que a lo mejor muchos pues no sé, esperaban algo menos, no lo sé. Yo creo que van por ahí los tiros, ¿no? El fanboyismo, el fanatismo de Blade Runner y de sus seguidores, pues que hacen ver esta parte como realmente una maravilla cuando, no sé, pierden toda la objetividad, por lo menos yo lo que creo, que pierden toda la objetividad, porque al salir del cine, si te preguntas, ¿la volverías a ver? Yo, si la tuviese que ver, para mí sería sufrir, Antón. En cambio,
la primera parte sería capaz de verla una y otra vez. Yo creo que eso marca realmente la diferencia. Y repito, la gente que la puso muy bien, o sea, como una película excelente, creo que es su fanatismo hacia la película, hacia lo que es este mundo de Blade Runner y creo que van por ahí los tiros, ¿no? Eso tiene mucho sentido desde algunos puntos de vista, porque esta es una película sobre la que hubo intentos de hacer otras secuelas, otras continuaciones en el pasado, pues a finales de los 90, por ejemplo, y todo quedó en agua de borrajas, ¿no? Nunca llegó a cristalizar, ¿no? Y entonces, pues sí es cierto que los aficionados, los fans, ¿no? de esta película, pues lleva mucho tiempo esperando una continuación y entonces eso sí tiene bastante sentido. Nos has hablado de algunos errores, ¿no? que Villeneuve ha cometido, y en tu opinión, al continuar esta película con esta nueva versión, Blade Runner 2049. ¿Qué aciertos ves tú, además de la fotografía, de lo que ya has hablado, qué aciertos encontrarías tú, más o menos para... Sí. No centrarnos solamente, aunque en realidad a ti te parece una película que, bueno, no es una película que verías otra vez, con lo cual tu visión de la película es bastante negativa, pero ¿qué aciertos ha tenido este director al hacer un trabajo tan complicado como es continuar una película como Blade Runner? A ver, tengo que decir que Ryan Gosling lo hace muy bien, ¿no? Muy bien. No voy a soltar spoilers directos, pero bueno, algo tengo que hablar, ¿no? De la peli para que entendáis un poco lo que quiero decir. Se mantiene sobre todo eso que se hablaba en la primera parte de la humanidad del ser humano. O sea, ese tesoro que tenemos vuelve a ser cogido como elemento vital a lo largo del film, ¿no? Y eso es un acierto, mantener eso de la primera parte continuado aquí. Tengo que también decir que está Ana de Armas, que es una actriz que trabajó en España, en una serie por ahí, que realmente lo hace fantásticamente bien. Jared Leto, que hace del creador de Los Replicantes, también muy bien. O sea, el elenco interpretativo, excepto el Harrison Ford, tengo que decir que raya un buen nivel, ¿no? Eso es un acierto que realmente, bueno, te crees que Ryan Gosling, bueno, me voy a callar, es lo que es en la película. Y bueno, lo que más me gustó, te lo voy a ser sincero, es que Denis Villeneuve, claro, tiene cosas positivas en la película, fue capaz de enriquecer el mundo Blade Runner, por lo que se cuenta. Hay una evolución de la primera parte que realmente sorprende, ¿no? Sorprende en relación a los replicantes. No puedo decirlo exactamente lo que es, pero realmente hace que el mundo crezca, ¿no? Con posibilidades infinitas de continuaciones, porque la película queda abierta a continuación directamente. Entonces, creo que en ese sentido, sí Villeneuve ha acertado con crear un mundo que enriquece al anterior, ¿no? Y es una prolongación. Pero lo lastra, vuelvo a decir, como espectador, a mí me lastró muchísimo la ralentización exagerada, el bucle constante en escenas que por ponerte un ejemplo, en 5 minutos se cuenta, cuando se puede contar en 1 minuto, lo mismo, te llega a exasperar, ¿no? Te llega a aburrir y a sentirte, bueno, pues como que necesitas que pase ya, ¿no? Y eso es muy mala señal en una película. Pero también tengo que decir cosas positivas como las que te acabo de contar. Enriquecer el mundo, aparte de una manera que te hace pensar, ¿de acuerdo? Esto sí te hace pensar. Es otro elemento que bueno de esta película. Te hace pensar en que a través de esa diversificación, de esa ampliación del mundo, ¿a dónde puede llegar el mundo Blade Runner, ¿no? Y eso es un elemento positivo que encuentro en la película. De hecho, también hablaban de la banda sonora de Hans Zimmer y todo este rollo como magistral. A mí me parece que es una buena banda sonora y punto. Es decir, tampoco es que la ponen también como la séptima esencia. No, ¿qué va? Realmente cumple y punto. No sé. Entonces, esos son elementos positivos, aparte de la fotografía que tú comentas también muy bien. Y tiene algunas escenas que realmente emocionan, no voy a mentir. Hay alguna escena que sí realmente pues llega a emocionarte. Y tiene un buen final, ¿no? La película tiene un muy buen final, que muy bien trabajado y bueno, esos son los elementos que le veo positivos al film, ¿no? Continúa Villeneuve también esta heterogeneidad de la que habíamos hablado, como tomando elementos de diferentes géneros, el cine policíaco, el cine negro, el western. ¿También ocurre esto en esta película o es algo que deja de lado y es una película de acción? No. Sigue la misma tesitura, ¿no? Cogiendo esos elementos, mezclándolos, haciendo una miscelánea.
con escenas de violencia muy duras, quiero decir, no se cortó Villeneuve, no se cortó con la violencia en esta película, porque creo que esta incluso es necesaria, ¿no? Como en la primera parte, ¿no? Claro. Es decir, la violencia como un Blade Runner tiene que ser violento, ¿no? Se explican cosas que en la primera parte quedaron en el aire, como lo que hablábamos antes de Deckard, ¿no? Si era o no replicante. Y bueno, como digo, enriquece el mundo. Y creo que eso es el factor más importante, más positivo de esta segunda parte, ¿no? Pero repito, no la volvería a ver, a pesar de todo ese hype que se creó. Siento decirlo, pero no volvería a ver esta película, ni incluso creo que la vuelva a ver cuando la haya en Blu-ray, ¿no? Y en cuanto a los efectos especiales, también te quería preguntar el papel de los efectos especiales en esta película, porque viendo Blade Runner, hombre, obviamente los efectos especiales para el año 1982, principios de los años 80, son unos efectos especiales magníficos. No es lo mismo ver la película en una pantalla pequeña de televisión que verla en una pantalla gigante en un cine, o más grande en un cine, ¿no? Pero obviamente algunas de las cosas que aparecen, teniendo en cuenta que es una película que ya tiene sus años, ¿no? Que tiene sus décadas incluso, algunas de lo que se presenta en esa película original de Ridley Scott como avances tecnológicos increíbles, pues quedan un poco anticuados, ¿no? Digamos, al ver la película en el año 2017. ¿Cuál es el papel de los efectos especiales en esta nueva versión de Denis Villeneuve? El papel es primordial, o sea, el papel es súper importante, ¿no? Estamos ante... bueno, se intenta mostrar una civilización, o sea, un ser humano en el año 2049 y mostrar, bueno, pues una sociedad tecnológica a la máxima potencia, ¿no? De hecho, hay escenas realmente impresionantes cuando visita a Jared Leto, el creador, a su no lo voy a comentar, etcétera, etcétera. La utilización de hologramas, ¿sabes? En la película, lo que representan, etcétera, etcétera. Bueno, está todo muy currado a nivel visual, a nivel de efectos especiales. ¿Qué menos, no, Anton? De una película de 150 millones de dólares, ¿qué menos con lo importante que son los efectos especiales para películas como Blade Runner, ¿no? En ese sentido, sí que raya un nivel altísimo, ¿no? Un nivel altísimo. Pero todo esto me preocupa. Y te voy a explicar por qué. Me preocupa porque Denis Villeneuve es el encargado de rodar Dune, que van a comenzar a rodarla en nada. Y estoy un poco preocupado por lo que pueda llegar a hacer con Dune. Porque si Blade Runner era tan lenta, ya la Dune de Lynch era lenta, tú la viste y sabes de lo que estoy hablando. No quiero pensar lo que puede llegar a pasar con Dune y estoy temiéndome lo peor. Y estoy un poco preocupado porque Dune sí me afectaría muchísimo ver una película parecida a Blade Runner en tema de velocidad narrativa, ¿no? Sé que su velocidad es, como dije antes con esa comparación, tiene que ser lenta, pero no tanto, Antón, no tanto, porque la narración tiene que ser un poco ágil, ¿no? Dentro de todos esos... No sé. Eso es lo que realmente me preocupa a día de hoy con Villeneuve y después de ver esta Blade Runner. Y a eso me refería yo cuando decía al principio, cuando empezamos a hablar de esta nueva versión Blade Runner 2049, cuando decía que Villeneuve es un director con agallas, porque ya habíamos hablado, bueno, por supuesto está haciendo Blade Runner, o ha hecho Blade Runner, perdón, y ahora va a tratar de continuar o de hacer una nueva versión de Dune, y eso sí también es un trabajo impresionante. Quiero decir que es un trabajo complicadísimo, para el que se requiere pues mucho talento y además se requiere también pues tener mucho desparpajo como director, sí, ¿no? Porque realmente no es como hacer una nueva versión de una obra literaria muy difícil, muy compleja, muy densa, de la que ya un director tan importante como David Lynch ha hecho una versión clásica, ¿no? Yo tengo que decir que Villeneuve me sigue pareciendo un director fantástico. Junto a Nolan, creo que hoy en día es de los dos mejores directores que existen, ¿no? Y de hecho, el trabajo anterior de Villeneuve, pues a mí me encantan muchísimas películas, ¿no? Pero después de ver esta Blade Runner, a mí me preocupa, no lo puedo ocultar. Me preocupa lo que pueda pasar con Dune, ¿no? Y es un tío con muchas agallas, siempre lo dije, ¿no? Villeneuve.
que le echa 2 huevos a esto, ¿no? Porque cualquier director se hubiera rajado, ¿no? Ante un reto como continuar Blade Runner y lo que significa en el cine, y ahora hacer una nueva versión de Dune y lo que significa en el cine. Entonces, no sé, espero que la cosa salga mejor. Espero que esa postproducción, creo que también hubo problemas en lo que es el montaje de la película, ¿no? Se nota que, no sé, hubo fallos, ¿no? Las cosas como son, ¿no? Entonces, para mí está muy alejada de, bueno, por supuesto, de obra maestra y de una película excelente también, o notable, ¿no? O sea, una película que cumple como continuación y ya está. Quiero decir, yo no la volveré a ver, no me parece una película que va a pasar a la historia por ninguna razón. Y bueno, no sé, yo no entiendo, sigo sin entender todas esas razones que hace a la gente. Sí lo puede entender, ¿no? Que hace que incluso lloren. Creo que te mandé un vídeo en el que un crítico de YouTube hasta lloraba, que a mí me gusta mucho. La verdad, como hace las críticas, es un gran crítico, pero no comparto para nada pues su análisis de Blade Runner, que para mí, repito, no es nada destacable en la película. Y ahí en esa reacción ya entra el psicologismo del fan, ¿no? Como eres una persona tan aficionada a esta película o a este director o a esta saga o lo que sea, pues ya tienes una recepción, digamos, a veces más emocional que verdaderamente crítica, ¿no? Con la película. Que, por cierto, está siendo un desastre de taquilla. Eso es otro factor importante. Con la original, por otro lado. Sí, pero yo creo que es diferente, Antón, porque la primera parte era fresca, era nueva, ¿no? Esta Blade Runner tiene el trabajo hecho del anterior. O sea que debería de atraer a más gente al cine. Y la gente no va al cine a verla. Por algo es, ¿no? Por algo es. A mí una de las cosas que más me preocupan, y si podemos ir terminando si quieres, pero una cosa que quiero decir, que es una tendencia que yo estoy viendo pues ya desde hace muchos años en las películas del Hollywood actual, es que prácticamente cualquier película, cualquier historia, acaba convirtiéndose de alguna manera en una película de acción, ¿no? Porque la acción es lo que vende, la acción es lo que puede hacer que los efectos especiales brillen más y justificar quizá el desembolso económico que a veces se hace para crear estas películas. Pero a veces es incluso ridículo que haya películas que no necesitan convertirse en una película de acción, que acaban convirtiéndose en una película de acción. Un ejemplo claro para mí es la versión de Alicia en el País de las Maravillas con Johnny Depp, creo que fue, en la que toda la película se va llevando hacia una dirección que acaba siendo un final en el que la acción es lo más importante, cuando si tú has leído Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, sabes que es una de las obras literarias en las que menos acción hay. Efectivamente, yo lo leí, es así. Este es un buen ejemplo de cómo en el Hollywood actual prima la acción, en muchos casos, sobre otras cosas. Obviamente en Blade Runner tiene que haber acción, tiene que haber efectos especiales. No estoy refiriéndome a esta película pero en especial, pero es una tendencia que veo en muchas películas a lo largo de estos últimos años en Hollywood, que a mí personalmente no me gusta demasiado. Creo que es una exageración. Pero voy a decirte, creo que se puede hacer una película sesuda, creo que se puede hacer una película importante, una película que te haga pensar sin llegar a este nivel de realización de lo que era narrativa, ¿no? Porque un buen libro también necesita un buen ritmo narrativo. Pues una película igual, exactamente igual, ¿no? Y bueno, de hecho, hay películas igual de largas. Esta película de Blade Runner dura 163 minutos, o sea, es una duración estimable, que te enganchan de principio a fin, ¿no? Con todas sus vicisitudes del personaje, etcétera, etcétera, y con todo su tiempo que necesita, ¿no? Para explicar cosas. Pero en esta película se explican cosas y se reexplica la cosa, otra vez se vuelve a reexplicar la cosa durante 5 o 6 minutos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde viene el problema de esta película, ¿no? Que hay demasiados nudos que hace que la acción avance, pare, avance, pare, avance, pare. La historia más que la acción, la historia avance, y ahí es donde te pierdes, donde te exasperas. O sea, demasiado toqueteo de balón y poca profundidad, ¿no? Efectivamente, no está el outro para dar problemas. Un ciclo futbolístico, ¿no? Bueno, yo te agradezco mucho tu crítica de la película, Jaime, porque, como digo, no la he visto todavía, pero sin duda voy a ir a verla. Pero para terminar, me gustaría preguntarte... No sé si irás a verla después de lo que acabo de decir. Yo sí que iré porque, bueno, me gusta la original y, bueno, quiero verla, por lo menos, vale, ¿no? Vale. Y si no he ido todavía es por cuestiones de falta de tiempo, pero
Pero iré, sin duda iré. Pero me gustaría saber tu opinión. Sí, por supuesto que te la daré en su momento puntualmente. Pero para terminar, me gustaría saber, Jaime, ya sé que tienes una visión en general negativa de esta película, pero ¿tú recomendarías ir a ver esta película, sí o no? ¿Y a qué tipo de aficionado al cine recomendarías ir a ver esta película? Para terminar nuestro diálogo transatlántico de hoy. Lo tengo muy claro. Esta película es una película que le va a gustar a un fanboy de Blade Runner, ¿no? A un seguidor de Blade Runner que quiera pues, ampliar ese universo que había creado Ridley Scott. Seguramente le guste, incluso salga contento, porque en ese sentido es capaz de tragarse esta lentitud narrativa tan perjudicial para el film, que es una pena que pasara esto, y como contrapartida va a tener esa información extra que le va a hacer pues todavía entender mejor el mundo y ver que va a haber más partes, ¿no? Pero a una persona que le gusta el cine en general, que va al cine pues a disfrutar de una buena película, de una buena trama, no se la recomendaría porque estoy seguro que saldría decepcionado del cine, ¿no? Y diciendo que lo mismo que acabo de opinar yo, ¿no? Que es un tostón en muchas partes de la película. Entonces yo creo que es una película sobre todo que a los aficionados más acérrimos de Blade Runner pues les gustará y enriquecerá, ¿no? En ese sentido. Pero no para el amante general del cine, el amante usual, pues creo que esta película pues no pasaría a la historia, ¿no? Dentro de lo que son sus gustos, ¿no? Entonces creo que esa es la marca, ¿no? Una película hecha para fans, ¿no? Que son capaces de pasar por alto estos problemas tan importantes y en contrapartida recibir más dosis de Blade Runner, de la historia y todavía pues entender más lo que pasaba en la primera parte. Es una película, por tanto, Jaime, en tu opinión, que ganaría mucho si tuviese un mayor dinamismo narrativo, ¿no? Vuelvo a repetir, sé que necesita su tiempo esta película. Sé que necesita, tiene que ser larga porque Blade Runner necesita tiempo para contar sus cosas, pero no de esta manera. Es a lo que voy, no de esta manera. Entonces, esa es mi conclusión de la película, ¿no? Ojalá pudiese dar otra opinión de este film de Villeneuve. Bueno, a mí me queda muy claro, Jaime, tu opinión acerca de la película y espero que también a todos quienes estén viendo este diálogo transatlántico pues les quede claro y que a partir de ahí pues estén de acuerdo o en desacuerdo, pero por lo menos que si les interesa el mundo de Blade Runner, si les ha gustado mucho la primera parte, que vayan a verla, que le den una oportunidad y después que vean si están de acuerdo con lo que comenta Jaime o no. Yo mismo lo haré en cuanto tenga la oportunidad.